A esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un martes bendecido. Problema entre vecinos en Panamastrat. Primer ministro de Aruba estuvo en el cambio de mando del nuevo presidente de Guatemala. Fuerte control contra delincuentes en Colombia. Oleada de frío en los Estados Unidos genera cancelación de vuelos. Y así fue la coronación de la reina y señora Carnaval. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que se registró en el área de Panamastrat, donde los vecinos están cansados con un problema constante entre dos personas. Hace ya algún tiempo, los vecinos en el área de Panamastrat están cansados de la situación que está reinando en las calles en este lugar. Según información, hay un hombre de edad que permite que un joven, que al parecer es adicto a las drogas, viva con él, pero ya por algún tiempo están reinando un problema entre los dos. El lugar es bastante indeseable, según lo que han indicado una gran cantidad de muebles en la parte de afuera, allí tirados, pero también en la parte de adentro, y esto se ha vuelto un desastre. Pero una vez más, las cosas se salieron de las manos. Los habitantes le mencionaron a la policía que están cansados de que el hombre de edad allí empiece también a atender con este joven. Constantemente el hombre llama a la policía y la situación se convierte mucho peor, pero en esta oportunidad se salió de las manos porque vieron hasta sangre en el asfalto. Los habitantes están disgustados con la situación y por eso le piden a las autoridades que haga algo al respecto. Durante la requisa, la policía encontró un cuchillo que tenía el joven. No se sabe si de pronto era para agredir al hombre. Según los habitantes, podría ser también de una agresión a un perrito. El hombre de edad tenía una cortada en su mano, mientras que allí este joven en cuestión fue llevado a la guarda. Entre tanto, la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, estuvo recientemente en Guatemala en la juramentación del nuevo presidente. Nuestro canal aliado Azteca de Guatemala tiene el siguiente reporte. Me permito invitar a la excelentísima señora Evelina Cristina Weber Cruz, primera ministra y jefe de gobierno de Aruba del Reino de los Países Bajos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Nos encontramos con la primera ministra de Aruba, quien ha mencionado que trae una carta especialmente de los Países Bajos hacia el binomio electo. Bienvenida a Guatemala. Cuéntenos un poco de esta carta. Bueno, yo estoy aquí en representación del Reino de los Países Bajos. Aruba es una isla en el Caribe. Los Países Bajos consisten de Holanda en Europa y las islas Aruba, Curazao y San Martín en el Mar Caribe. Y en este caso me pidieron a mí para representar a los Países Bajos. Y el rey de los Países Bajos, el rey Guillermo Alejandro, me encargó una carta para felicitar al presidente electo, Arévalo, y desearle todo lo mejor y reiterar el sostén en la cooperación de los Países Bajos en todo lo que sea necesario, especialmente en el tema de combatir la corrupción y respeto a los derechos humanos. Cuéntenos cuánto tiempo más van a permanecer en Guatemala. Bueno, después de las ceremonias esta noche, ya mañana muy temprano nos vamos. ¿Han sostenido más reuniones previas a esta transmisión de mando? Ayer con el presidente saliente, también pudimos saludar al rey Felipe y hoy con el presidente electo Arévalo. Muy amable, muchas gracias. Estas serán parte de las declaraciones de, bueno, en este caso la primera ministra de Aruba, quien mencionó y recalcó que traía una carta para felicitar al binomio electo con este retorno al ser principal. El Departamento de Salud hace un llamado a la comunidad de Aruba debido a la situación de ocupación en el hospital. Es importante que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. En nuestro hospital Horacio Oudouber recientemente le informaron que por motivos de aumento en la cantidad de pacientes internados durante estos días y que han pasado por motivos entre diferentes accidentes, uso de alcohol, maltrato, problemas respiratorios y demás, y teniendo en cuenta que la construcción y renovación del hospital tiene limitada la capacidad, por ese motivo han dado la decisión de parar un rato lo que tratan los pacientes que tienen planeadas para hacerse una operación. Por ese motivo, el Departamento
Departamento de Salud hace una súplica a la comunidad para que estén más cautelosos y se cuiden durante estos días para evitar quedar internados en el hospital. Por ejemplo, limitar el uso del alcohol. Sabemos que el uso del alcohol puede bajar las defensas de la persona y como consecuencia puede tener complicación. También no combinar alcohol y gasolina porque esto conduce a un accidente. Evitar contacto con personas que tengan síntomas de gripa y si está malo, por ejemplo, quedarse en casa y recuperarse. Aplicar todas las medidas de higiene constantemente. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia. El IMPEC activó un plan para impedir que alias Satanás y varios de los más peligrosos delincuentes del país sigan extorsionando desde las cárceles. Los aislaron y los vigilan con cámaras todo el día. Desde las 8:19 de la mañana, alias Satanás fue despertado por la guardia para lo que a partir de ahora será una rutina, una requisa diaria para evitar que continúe sembrando el terror con mensajes amenazantes contra comerciantes a quienes extorsiona a través de sus lugartenientes. Esa rutina incluye salir de la celda, la requisa de sus zapatos y de sus elementos personales para evitar que tenga un teléfono o envíe un mensaje amenazante. En el video queda en evidencia su disgusto. Tenemos unas cámaras 24 horas pendientes de la celda de este delincuente, diariamente se le hace esa requisa. El día la va a hacer seguramente semanalmente también esa requisa para que se dé cuenta de esto. En esta celda no tiene acceso a teléfonos públicos tampoco, entonces ahí lo vemos cómo sale en este momento. Seguramente va a estar muy molesto. También habrá videovigilancia a las 24 horas a la celda desde la cárcel y monitoreo desde la dirección del IMPEC. El director del instituto dijo que parte de las extorsiones se hacen a través de la llamada a la que tienen derecho los internos desde el teléfono fijo y por eso se buscará que legalmente las llamadas sean restringidas para ellos. Que únicamente sean las comunicaciones para sus familiares que tengan un grado de consanguinidad o un tema de representación legal. Las medidas contra varios cabecillas de la extorsión ya tienen efectos. Alias Kenner, de la banda Los Cebolleros, admitió que ordenó un secuestro y amenazó con hacer daño a esa persona si se cumplen las medidas contra él. Si ustedes me aíslan en este momento, va a correr el peligro la vida de él. Las autoridades anunciaron que si se repiten las extorsiones o amenazas, se intensificarán los traslados, si es el caso, cada 8 días. Entre tanto, en Honduras, las autoridades capturaron una despiadada madre que no solo golpeaba a sus hijos, sino que los pegaba con Crazy Glue a las sillas para ir a vender drogas. Desnutridos, sucios y pegados con un tóxico adhesivo desde sus manos hasta llegar a sus espaldas, así fueron encontrados 4 menores, los cuales eran golpeados y torturados por su propia madre, quien los dejaba pegados en las orillas de la cama para luego vender drogas en San Pedro Sula. Encontrando pues a los niños en un estado de vulneración, la niña pues presenta su espaldita bastante dañada, ellos aducen de que la madre pues los dejaba pegados con superplug mientras ella se perdía por largas horas y ellos pues aguantando hambre, al igual pues al cuidado de sus otros 2 niños hermanitos más pequeños, ellos comprenden las edades entre los 4, 5 y 6 años de edad, al igual también se habla que también tiene otra 4ª hija. En las últimas semanas los casos de abusos a menores han tenido un repunte alarmante. En el último suceso, un padre roció de agua hervida a su hijo y luego procedió a la amputación de sus dedos. Especialistas en derechos humanos exigen un alto y mayor rigurosidad de las leyes. Asimismo, en Medellín, Colombia, las autoridades y la Embajada de los Estados Unidos se mantienen alerta porque ya son 8 los turistas americanos que utilizaron aplicaciones para citas y terminaron sin vida. Y que terminan siendo drogados, terminan siendo asesinados en el momento de que los van a robar, estafados, extorsionados. Así confirma el alcalde Federico Gutiérrez a lo que se ven expuestos algunos turistas estadounidenses en Medellín después de utilizar aplicaciones de citas en línea y tras la muerte sospechosa de 8 ciudadanos norteamericanos en los últimos 2 meses de 2023. El que crea que puede venir aquí a ese turismo de sexo y droga, eso no es lo que queremos acá. La Embajada de Estados Unidos en Colombia alertó a sus ciudadanos que visitan la capital de Antioquia para que no caigan en estas redes delincuenciales a través de citas a ciegas. Los
Los ciudadanos estadounidenses deben estar atentos, mantener una mayor conciencia situacional e incorporar sólidas prácticas de seguridad personal en sus actividades. El Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín apuntó que los hurtos contra visitantes extranjeros se incrementaron en un 200% durante el tercer trimestre de 2023 en comparación con 2022 y las muertes en un 29%, siendo la mayoría de las víctimas de nacionalidad estadounidense. Por distintas plataformas adquieren encuentros con mujeres que se han prestado para temas de hurto. En algunas de estas situaciones nos han generado estos homicidios. En los Estados Unidos, mareas sin precedentes están causando fuertes inundaciones. Riesgos de heladas y nevadas sorprenden al sur del país. De hecho, ya hay cancelación de vuelos. Más de 150 millones de estadounidenses están en alerta climatológica por la tormenta invernal que azota el país. Y aunque hasta el momento no se confirma un número exacto de personas fallecidas a cuenta de la tormenta, ya ha habido casos reportados en California, Idaho, Illinois y Wisconsin. Tenemos primero el frío ártico, que está provocando temperaturas sumamente bajas y sensaciones térmicas peligrosas. Y es que en algunos lugares la sensación térmica es de 56 grados Celsius bajo cero. También tenemos el paso de esta tormenta que está provocando nevadas, sobre todo para el área de las Carolinas, el área de Tennessee, hacia Virginia, Maryland y continuar así hasta pasar por Nueva York. Cerca de 18.000 vuelos han sido cancelados este lunes en Estados Unidos. Heladas en estados del sur y que representan condiciones hace unos años inusuales en esa región están acompañadas de la amenaza de nevadas. Las autoridades formulan un llamado. Ayúdennos y ayuden a sus vecinos manteniendo sus vehículos fuera de las vías. Autoridades destacan la importancia de que se atienda a las recomendaciones, pues aparte de representar un riesgo, distrae el uso de recursos ante emergencias reales. Esto es lo que hemos visto en todas las demás tormentas. Aquí es donde la gente queda varada, donde la gente puede congelarse en sus autos y nuestros socorristas deben ser removidos de su trabajo para ir a desatascar un camión que nunca debería haber estado en la carretera. Una solicitud de ahorro de energía se ha generado en Texas para evitar colapsos en el servicio debido a la alta demanda que se registra, después de que en Oregon y Wisconsin cerca de 200.000 usuarios se quedaron sin electricidad a lo largo de este fin de semana. Vámonos a Quibdó, en Colombia. Al aeropuerto de Caraño llegaron en las últimas horas los restos de 14 personas que fallecieron en las avalanchas de toldas. En este campamento donde conviven socorristas y familias se vivieron contrastes en el cuarto día de búsqueda, sol y lluvia, llantos y gestos de solidaridad. Por las difíciles condiciones climáticas en las que amaneció la zona de la tragedia, las labores iniciaron a las 10 de la mañana. Las familias, como es habitual desde el día de la tragedia, están aquí, viendo las toneladas de tierra que apagaron la vida de sus seres queridos. 20 minutos después de iniciadas las labores, hallaron 2 cuerpos, entre ellos el del tío de Estela, para quien terminó esta angustiante búsqueda. Que ya hoy, por fin, creo que se cierra ese ciclo. Eran 3 familiares, mi tía Rocío Mazo la encontraron el primer día de la búsqueda, mi prima Milena Olaya la encontraron ayer y acabamos de encontrar a mi tío, Alberto Olaya, por fin. También encontraron el cuerpo de la esposa del patrullero de la policía Reyson Restrepo, quien la identificó en medio de un fuerte aguacero. Horas más tarde encontraron un tercer cuerpo. Se trataba del sobrino de Patricia Salazar. En este mismo terreno de dolor, socorristas han sido testigos de la solidaridad de todo un país. Voluntarios que se sumaron a ayudar y donaciones que llegaron para solventar la sed y el hambre de más de 250 personas. Muy importante porque debemos apoyar siempre a la gente en cualquier momento que pase y más en estos momentos. Aquí nos toca hacer de todo, desde psicólogos, porque los primeros días, de pronto por el acceso, el estado de la vía, entonces apoyo a la familia, conseguirle alojamiento a los familiares que quedaron vivos. Para María Camila han sido días duros. Estando aquí dice que ha visto a sus propios hijos reflejados en aquellos que perdieron la vida. Es muy fuerte y en las pocas oportunidades que nos hemos sentado los compañeros, nos preguntamos
de dónde hemos sacado tantas fuerzas, porque aún seguimos acá en pie. Y fue muy duro, era embalar los niños, porque todos tenemos hijos y era como ver nuestros hijos ahí. Pues para nosotros lo más duro es el tema de los niños. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Por esta razón se le llama el lunes triste, según expertos. Hombre sorprende por parecerse a un robot. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. La Carnaval 70, Aruba gente está celebrando su cultura. Citar conectando. Citar conectando. La guisa, Mangareira, move cubo. Da cubo mira, da citar bota mira. Citar, citar. Champa pasea, se cambia mare. Citar, citar, Orcaminda. Citar conectando. Citar, co-sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, bota tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Binjunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador está beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio para junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Es un término creado por la campaña de relaciones públicas de una agencia de viajes europea, el tercer lunes de enero. Es el lunes triste y le dicen que es el día más deprimente de los años. Los investigadores no han encontrado pruebas de que indiquen que un día es más deprimente que otro, pero los expertos en salud afirman que muchas personas sienten cierta tristeza o experimentan algún tipo de desorden emocional en esta época. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Después de las fiestas de diciembre, los días son más cortos y oscuros y tal vez usted ya esté fallando con los propósitos que se planteó a finales del año. Hay muchas cosas que pueden entristecernos o empeorar los síntomas de depresión en esta época del año. Una de las cosas que sí me gustan del lunes triste es que nos hacen hablar de un problema muy real. La gente se siente triste y deprimida y eso es real. El psiquiatra Douglas Miskita del Centro Médico Wexner de la Universidad de Ohio dice que quienes están enfrentando la época de depresión pueden tener síntomas que suelen aparecer a finales de otoño y durar hasta febrero o más tiempo. Los síntomas pueden incluir
sentirse triste, irritable o culpable. También es posible que pierda interés en las cosas que antes le gustaban y puede tener poca energía o experimentar cambios en el sueño y el apetito. Siempre le digo a la gente, si notan estos síntomas, no los ignoren. No piensen, es un tercer lunes de enero, bueno, se supone que me puedo deprimir. No. Busca ayuda. Miskita dice que algunas formas de lidiar con estos síntomas son hacer ejercicio regularmente, comer bien, dormir lo suficiente, permanecer conectado con familiares y amigos y aumentar su exposición a la luz. Mantenga esos hábitos y además podemos ayudar con medicamentos o con una terapia para salir adelante. En nuestra sección de más virales, ¿él un robot o un humano? Curioso personaje es tendencia en redes sociales por sus movimientos únicos. ¿Robot o humano? Esta es la pregunta que se hacen los usuarios de las redes sociales ante los movimientos de un personaje que es viral en la web y que domina a la perfección uno de los estilos de baile más fáciles de interpretar. Seres humanos y máquinas es el eterno debate que hoy en día pasa de las películas a las redes sociales, donde este personaje hace transitar a las personas en una línea muy delgada. ¿Es o no es un robot? Lo cierto es que cuando aparece en público, siempre sorprende a los desprevenidos que se preguntan lo mismo sin lograr una respuesta contundente. Se hace llamar Robot Val y cuenta con más de 300,000 seguidores en Instagram. Es además un apasionado también de las puestas en escena. El icónico personaje es una realidad, un maestro rumano de artes escénicas, además de coreógrafo especializado en popping, un estilo de baile urbano muy exigente en técnica que produce el efecto robotizado. Justamente sus contracciones musculares y posturas bien administradas le han valido la fama internacional, de ahí que sus videos en solitario o con otros maestros del oficio no suman miles, sino millones de reproducciones. Y un joven venezolano sorprendió a su mamá después de no verla por 6 años y su reacción se viraliza en las redes sociales. En un emotivo video en TikTok, un usuario dejó millones con el corazón lleno de emociones al mostrar el esperado reencuentro con su madre después de 6 años viviendo en el extranjero. El conmovedor clip captura el momento en que el joven venezolano sorprende a su madre al ingresar a un local gastronómico como si fuera un empleado más, sosteniendo una bandeja. La mamá, visiblemente sorprendida, observa incrédula cómo su hijo le sirve el plato, desatando una serie de emociones que se reflejan en sus ojos. La narrativa del video se intensifica cuando la madre, incapaz de contener la emoción, toma a su hijo por la cabeza, lo abraza en un gesto maternal que trasciende de la pantalla y llega al corazón de los espectadores. La conexión entre madre e hijo después de 6 años de separación es palpable y genera una ola de ternura y empatía. A esta hora llega nuestro recomendado de Seitar y son los artículos que tienen para la época de carnaval. Ahora está obtenible en todos los teleshops de Seitar la camiseta del carnaval de Seitar. También tienen tank tops y tienen diferentes artículos. Recuerden que la cantidad es limitada, así que no esperen y vayan a buscar sus diferentes artículos hoy mismo. Queden pendientes de la página de Facebook page de Seitar porque tendrán especiales para participar y ganar un paquete especial de Seitar en esta época de carnaval. Una mujer colgó la ropa en el patio de su casa en Noruega durante una ola polar y lo que ocurrió la dejó sin palabras. Vea por qué. En un acontecimiento inusual, una estación meteorológica oficial en Oslo registró una temperatura históricamente baja en un municipio cercano a la capital de Noruega, marcando un nuevo récord de frío para la provincia. El termómetro descendía a 31.1 grados bajo cero. Según los expertos, allí, en este lugar, la agencia noruega dice que es importante destacar que esta extrema baja temperatura no ocurrió en Oslo, sino también en otro lugar ubicado a unos 19 kilómetros al norte de la ciudad. Las temperaturas de Oslo en los últimos días tampoco fueron agradables. La ciudad superó el récord de 28.8 grados bajo cero que se estableció en el 2011. A raíz de la extrema ola polar que atraviesa el país nórdico, una pareja venezolana decidió hacer curioso experimento. Daniela subió el resultado en redes. Los chicos expusieron un pantalón de jeans mojado al frío extremo de menos 26 grados. Después de 25 minutos quedaron sorprendidos
al ver que la prenda se volvió completamente rígida y la clavaron en la nieve, en donde se mantuvo en posición vertical. Este inusual resultado ilustra de manera vívida las condiciones extremas que pueden experimentarse en el norte de Noruega durante los meses de invierno. Les presentamos al rey de los pasteles. Es un hombre que sorprende en redes con creaciones que parecen objetos reales. Es un genio absoluto del mundo de la repostería. Les presentamos un cuento de hadas cuyo protagonista es un príncipe que encanta con lo que mejor sabe, los pasteles. Tan dulce como sus creaciones son los videos que publica en las redes sociales. Ni la mismísima Blancanieves se hubiera atrevido a tanto en el mundo de la repostería, en donde Johnny Manganiello es un genio absoluto. Los pasteles, que parecieran hacer parte de la escenografía de una serie de dibujos animados, se han convertido en su más reciente y viral creación. Nada escapa a la invención de este repostero, en donde allí en los Estados Unidos ha logrado el título de celebridad. En las últimas semanas, su negocio pastelero ha dado un giro inusitado de hacer pasteles que parecen objetos reales y que le ha valido millones de reproducciones. Él se prepara para ir a las cocinas de sus seguidores y que sean ellos mismos quienes los horneen. Vean la entrada de Hulk que hizo llorar a los niños de la fiesta. En una divertida grabación se observa cómo el increíble Hulk hizo de las suyas. A Hulk, uno de los héroes más fuertes del universo de Marvel, lo hemos visto alzar carros grandes, animales y enfrentarse a villanos. Sin embargo, en esta oportunidad no fue tan increíble, ya que en su entrada a una fiesta de niños resultó accidentada por una graciosa caída. Un muñeco inflable que iba a participar de un cumpleaños para un pequeño perdió el equilibrio y terminó aterrorizando a los niños, quienes gritaban desesperados. Más de 700,000 reproducciones en redes sociales tienen la divertida caída del increíble Hulk. Y los dejamos con las imágenes de la coronación de la reina y señora carnaval de nuestro carnaval número 70. Este fin de semana se llevó a cabo la elección de reina y señora carnaval para este carnaval número 70, en donde todas las candidatas que estaban aspirando a la gran corona estuvieron allí representando a sus grupos. Sin embargo, al final de la noche, Jadis Jansen, representando a TLB Carnival Group, fue quien se coronó como la reina del carnaval número 70. Ella estaba muy agradecida no solamente con su líder del grupo, pero también con Popcorn Dancer, que representaron allí también su show, indicando también que estaba muy agradecida con su familia. Ella hizo una apelación a los jóvenes para que disfruten del carnaval de una forma sana, disfrutarlo porque es corto. Además del máximo título, ella también tuvo como el mejor speech. Ella decía que todavía no lo podía creer que habría ganado. Asimismo, también la señora carnaval estuvo en nombre de Tatiana Trump, quien representó EPB Oranjestad. La señora carnaval quedó muy sorprendida y estuvo muy contenta porque, a pesar de que tuvo algunos meses de preparación, sin embargo tuvo mucha cooperación por todo el colegio. Incluso los estudiantes demostraron un apoyo incondicional para que ella pudiese lograr el máximo título en su categoría. Fue una noche bastante amena en donde todas las representantes dieron lo mejor de sí. Sin embargo, al final ellas dos fueron las grandes ganadoras y por ese motivo ya tenemos nuestras ganadoras, como lo es Carnaval, su reina y señora carnaval. Y hasta aquí nuestra programación del día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde, en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Mi nombre es Noemí Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.